Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, que va del capítulo 8, del versículo 31 al 42. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos dos puntitos que quisiera platicar con ustedes el día de hoy. El primero es esta libertad, que procede de aquel que se conoce y se sabe quién es, de dónde viene, e incluso sabe sus riquezas. Y por eso no está supeditado a las personas, ni a las cosas, ni a sus propias inclinaciones. Recuerden ustedes que pecamos nosotros porque nos domina el cuerpo, nos domina a veces la materia, y entonces caemos en pecado. Caemos en pecado en nuestro interior porque nos domina la soberbia, el egoísmo, etcétera, y entonces pecamos. Eso nos hace esclavos del pecado. ¿Qué viene Jesús a hacer? A enseñarnos una vida donde puedes ser libre. Libre, ¿qué quiere decir? Sin apegos a las cosas materiales, al mundo, ni siquiera a ti mismo. Es decir, no te preocupas si el otro te insultó o no te insultó. Eres tan libre como para despegarte de todas esas cosas. El yo soberbio no te abraza. Cuando nos abraza el yo soberbio, cualquier mirada, cualquier mala palabra nos enciende y empezamos a discutir por qué la persona nos está insultando. Y al fin y al cabo, si se dan cuenta, terminamos esclavos de nosotros mismos. Si pasamos a la ira, si pasamos, al fin y al cabo, esclavos, esclavos y más esclavos. Si nosotros nos diéramos cuenta que la enseñanza de Jesús va por esta línea de la libertad, libertad para vivir, libertad para expresarte, libertad para manifestar lo que tú tienes interior, libertad incluso para despojarte de todos esos defectos que tú mismo tienes, te darías cuenta de que el Señor lo que quiere es un camino a la perfección. Un camino que va poco a poco deslindándonos o despegándonos de estas cosas que nos hacen sufrir tanto en la tierra. Podría poner más ejemplos, pero solamente que les puse anteriormente. Cuando alguien me insulta y yo soy esclavo de mí mismo, de mi imagen, de lo que yo creo que debo de ser o manifestar, miren, termino respondiendo y a veces cayendo en exageraciones como es la ira y los golpes. Esto me lleva al fin y al cabo a ser esclavo, o si no de la palabra del otro, de mí mismo, de mi propia soberbia. Y viene el otro punto que les hablaba. Hablar de ser hijos de Abraham. Aquellos presumen mucho de ser hijos de Abraham. Y Jesús les dice: no le llega ni a los talones. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en el Señor sin ver. Óiganlo, sin ver. Simplemente escuchó la palabra y se lanzó creyendo. A estos el reclamo es que ellos estando mirando, ellos viendo lo que Jesús hace, escuchando las palabras que proceden de un Dios todopoderoso que ama y que protege a sus hijos, como lo experimentó Abraham, no creen. Por eso dice, si fueran hijos de Abraham, tendrían las mismas actitudes de Abraham y creerían
sin siquiera ver, es decir, no necesitarían ningún milagro mío para creer en la palabra de Dios. Y es que el problema que tenemos nosotros es ese, ¿no? Hemos deformado tanto nuestra fe. Nosotros podemos decir que Padre Abraham es nuestro Padre, ¿no? Es el que es nuestro guía. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros creemos como Abraham cree? ¿O creyó? ¿Cuántos de nosotros nos aventamos a caminar por los caminos del Señor sin esperar ni una garantía de recompensa? Todos pedimos garantía antes de empezar el camino. Ojalá llegáramos a eso. Y por eso se enojan aquellos, nosotros no somos hijos de prostitución. Aquí pueden ser dos cosas. Uno, hablando de un separarse completamente de Dios y pensar solamente en sí mismos. Esto es prostituirse a las cosas que se presentan en el mundo. Y por eso ellos dicen, no somos hijos de prostitución. Es que si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham, en esa fidelidad a Dios, de tal manera que reconocerían al Hijo perfectamente. ¿Por qué? Porque son fieles a la palabra de Dios, porque no se venden por quedar bien aquí o allá, porque no se venden por sus propios placeres, por su propia comodidad, sino que siempre están dispuestos a escuchar la palabra y confrontarla con su propia actitud. Si nosotros somos hijos de Abraham, si creemos, entonces tendríamos que tener esta misma actitud, confrontar nuestro actuar constantemente con la palabra de Dios. Dios quiera que ustedes y yo sigamos en este crecimiento cuaresmal.